Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas acá, mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Y acá empieza tu vida, Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Ay, me olvidé. Especial mundial, boludo, era re fácil. Bárbaro. You have one show. Es que tenemos demasiados formatos, amiga, me parece. Vale. Me están haciendo quedar para el orto. Ay, Dios santo, voy. Perdón. Carbura, va. Siempre me sale automático. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Especial Mundial. Esta vez con... José Luis. Muy bien, bienvenido. Mexicano, como habrán visto, periodista Entre dos mexicano, argentinas. entre dos argentinas. Dos Argentinas, sí. Pero como es un especial mundial, dijimos, vamos a hablar con alguien que realmente sepa de estos temas, así que te convocamos, José Luis. Vos sos periodista deportivo Correcto. y mexicano. Después lo vamos a comentar, pero estamos hablando fuera de cámara un poco de la rivalidad entre ambos países. Pero vamos por orden, si les parece. Te convocamos para hablar un poco de las particularidades de este mundial, que es un mundial un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados. Más comercial, quizás. Más comercial, parece ser. Queremos saber qué es lo distinto de este mundial comparado con otros. Bueno, primero que nada, este mundial lo que ha hecho la FIFA ha sido aumentar las plazas de selecciones de 32 selecciones a 64 para tener un poquito más de margen, dijéramos, a la hora de la competitividad y poder tener nuevas selecciones que nunca han podido participar y que obviamente esto te genere, dijéramos, otro tipo de perspectiva para poder que en otros países se pueda vivir, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Ahora en este que luego entraremos, pero por ejemplo en una República del Congo, un Haití, un Cabo Verde, que bueno, que son selecciones que nunca habían llegado y que ahora pues su pueblo lo puede vivir y demás. Y creo que entre eso y que ahora el nuevo proceso que conlleva, parecido un poco a la Eurocopa, con el tema de los mejores 8 terceros de 16, y que ahora realmente es volver a 16avos, que serían realmente los 32 equipos con lo que se ha generado en el resto de los otros mundiales. ¿Pero lo hicieron de buenos que son? ¿Como para que participen más? O... Bueno, al final yo creo que... Para mí a veces en algunos de estos juega un poco el interés, ¿no? También porque al final dejarte selecciones tan potentes o tan afuera, ¿no? Como le pasó a Italia, que a pesar de que ahora que se ha aumentado y que Italia no llegue, ¿no? Una selección muy potente y que al final, por ejemplo, pues si te llega un Cabo Verde, pues te sorprende. Pero eso también le da un margen más porque no todos los continentes tienen las mismas cantidades de plazas. Claro. Entonces... países que, por ejemplo, bueno, o en este caso la CONCACAF, donde está México, Estados Unidos y Canadá, pues claro, siempre son los mismos tres. Costa Rica a veces se mete, Panamá a veces se mete, pero claro, te dejas una Guatemala, una Belice, que a lo mejor podrían tenerte alguna diferencia, o en el caso de Sudamérica, donde selecciones como Ecuador, Perú, Chile, que se queden fuera cuando te compiten a la hora en la Conmebol para dificultarle a Argentina, Brasil, Uruguay, dificultarle a la hora de clasificar, y en cambio en Europa pues también. O sea, termina siendo un poco injusto, ¿no? Porque de repente, claro, quizás no tienen las mismas plazas, pero también, no sé, qué sé yo, un Venezuela, ¿entendés? Que se tiene que enfrentar con un Colombia, con un Brasil, con una Argentina, con un Uruguay, quizás queda fuera por eso, porque también el nivel, dependiendo de si está en la Conmebol o en dónde está, también queda fuera por ese tema, ¿no? Sí, por supuesto. O hay distintas plazas, ¿cómo es eso?
Básicamente, entendamos que, por ejemplo, la Conmebol dice, yo voy a dar 5 o 6 plazas que van a clasificarse para el Mundial, entonces obviamente se hace una clasificatoria y una especie de eliminatoria, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata. Vieron que, por ejemplo, en el caso de Europa, que son tantos países, pues claro, tú no puedes desplazar a los europeos a que jueguen contra equipos de Conmebol o contra equipos de Asia o contra equipos de Australia o Japón, porque también para ellos es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte ellos han intentado, pues, por ejemplo, en Europa abrir más plazas, pero eso no quita que siempre el tema del repechaje, que eso ya es diferente, que ya es, pues tengo medio boleto tú, que eres de la Conmebol, y yo tengo medio boleto y soy de Australia, pues compitan entre ustedes y el que gane pues se lleva el boleto, ¿no? Claro. Entonces en esa parte lo veo un poco, a México le ha pasado ir a ¿cómo se llama? Al repechaje y pasar, ¿no? Pero sí que eso también te lleva un movimiento de competitividad, ¿no? O sea, yo al final, por ejemplo, que fui también deportista, pues también eso también te llena de orgullo el trabajo que vas haciendo diario, la idea que vas haciendo diaria para poder terminar llegando a una competición como son un mundial, o sea, o como pueden ser unas olimpiadas. O sea, al final tú lo ves en las olimpiadas que hay unas clasificatorias para poder que tú puedas representar a tu país. ¿Qué es esto nuevo que, o sea, se puso ahora lo del temita del cooling break y estas paradas que Yo estamos haciendo? Lo voy a decir por mí, pero lo odio. O sea, no puede ser. De repente básquet estamos jugando, queridos. No, a mí lo que me llama la atención también, obviamente la vida va avanzando, ¿no? Pero se ha jugado en condiciones muchísimo peores. Claro, boludo, estamos hablando jugó. de 30 grados, no me joda la bola, ¿entendés? O sea, perdón, Bueno, perdón, pero... A ver, al final creo que, bueno, el Mundial de Qatar se cambió de fecha por lo Claro. mismo, por el tema Claro. del campeonato de Qatar, y lo entiendes, porque obviamente el calor que había en Qatar pues era un poco insufrible, ¿no? Sí. Entonces, Sí, por eso total. dices, me lo llevo a Estamos diciembre. Al final yo creo que, mira, a mí que también soy muy amante del fútbol americano, que en el fútbol americano hay muchas pausas. Hay muchas pausas. Ya entendemos cómo funciona la NFL, el tema de esas pausas por publicidad, el tema de esas pausas, por ejemplo, en un Super Bowl, lo que se pagan para porque un comercial entre, por lo que no. Al final también estos tipos de patrocinios también se supone que ayuda a los clubes, ¿no? En este caso a las federaciones y a los premios que se llevan, porque al final no se nos olvide que estos deportistas, como en su club, si llegan a la final de la Champions y son campeones, reciben una prima por ser campeones. Ah, yo eso no lo sabía. Esto es igual. O sea, aquí la federación se lleva, en este caso, un premio si tú llegas a la final y lo que te llevas. De hecho, ya pasar de 16avos, octavos, también te lleva ciertos porcentajes. Porque al final de cuentas tú también estás... Tu marca, que en este caso tu marca es tu selección, pues también va aumentando, ¿no? Entonces, puedo entender lo que dices tú, estas pausas, pero también es como a mucha gente no les gustaba los 5 cambios. Sí. Entonces, los 5 cambios te han beneficiado para bien y para mal. ¿Por qué? Porque al final, ahora mismo, ya puedes cambiar la mitad de tu plantilla en el terreno de juego y te cambia la perspectiva del partido. Porque ahora ya estás en un momento en el que tú te sientes cómodo, entonces puedes descansar a más jugadores o bien puedes cambiar el ritmo del juego porque vas perdiendo y necesitas ganar, ¿no? Entonces, en estas pausas de hidratación que están habiendo, que es verdad, por el tema de horarios, yo, bueno, aparte que en México obviamente conozco el clima y en Estados Unidos también, yo sé que hay estadios complicados por el tema del calor, por el tema del frío, del tema de las lluvias, Sí. hay muchas condiciones, ¿no? Pero sí que creo que hay momentos en que también los clubes sirven y perjudican a la vez porque sirven al que va perdiendo porque puede reajustar, puede tener esa charla técnica que antes solo existía en la media parte y ahora existe cada cuarto, ya como en el básquet, ¿no? Sí, no sí, segundo, tercero y cuarto. Entonces te puede ayudar, te puede beneficiar en un momento en el que tu selección no esté bien, no esté jugando bien y que la pausa viene bien porque entonces baja los decibelios y otra vez a empezar de nuevo o bien se te puede ir el partido también. Entonces creo que ahora ya el fútbol ha evolucionado tanto que también, como en el fútbol americano, que yo siempre lo he dicho, hay mucha estrategia atrás, ves los analistas detrás, arriba en el campo, cómo ven el juego, qué es lo que están viendo, cómo lo analizan. Entonces también esto les sirve mucho porque el analista que está todo el partido, desde arriba, desde las gradas, viendo el juego, ya está en comunicación constante con su cuerpo técnico y ya le están diciendo al entrenador, oye, mira, te están entrando por este lado, están pasando esto. Entonces eso también te beneficia bastante. Okay. Que entiendo que hay otros beneficios que no son futbolísticos, pero sí yo también estoy dándome cuenta que para algunas selecciones esto también les ha beneficiado
a la hora de jugar y de plantear un planteamiento de partido. Pero no sentís también que, o sea, siento que pasó en su momento con el VAR, como esto de que se va perdiendo un poco el tema de la esencia del fútbol de toda la vida, ¿no? Como que cada vez va metiendo más cosas, o sea, ya sea los cambios del la mano de Dios era mano, o claro. sea, la mano de Dios era mano, o sea, ese mundial debieron, pero bueno, claro. Me está mostrando el hilacho el mexicano, querido. Claro, era mano. No. Pero Además qué fue mano. en su tierra, querido. Pero qué mano. En su tierra. Claro, y esa mano pasó en México. O sea, Claro, exactamente. Entonces, no, por supuesto, al final yo creo que también se pierde esa magia, ese error humano que al final existe, ¿no? Esas picardías. Pero también, por ejemplo, las nuevas reglas que han instaurado ahora para el Mundial, que no se estaban viendo, está cambiando mucho. El que no se tape en la boca, el que no se pierda tiempo, en el que ya el árbitro empieza a contar al guardameta, que los balones estén en su sitio. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado y nos hemos beneficiado de esto? Sí. O sea, de que de repente el recoge pelotas no lo encuentras. De repente, ¿Está? claro. Se escondió. Y se escondió y a lo mejor tú necesitas tal o el típico de ve y escóndete allá y ni aparezcas, ¿no? Entonces, creo que ahora estas nuevas reglas también hacen que el fútbol pues, pueda llegar a ser un poquito más didáctico, porque al final, si tú miras también en tema de timings, en 90 minutos se juegan 60. Entre tantas pausas que hay, entre todo esto, también se perdía mucho tiempo sin necesidad de todavía entrar esto. Okay. Entonces ahora, también por ejemplo, el sistema de VAR era semiautomático, las líneas de fuera de juego, ahora ya es automática completa. Entonces ahora ya tienen otro tipo de perspectiva. Existía antes el ojo de halcón, que era si la pelota entraba completa o no. Entonces todo este tipo de detalles, conforme pasa el tiempo, lo van evolucionando, pero también creo que es necesario porque creo que también lo hace más justo. Sí, lo hace más limpio, quizás. Lo hace un poquito más limpio y obviamente, pues te molesta o no de que fue un gol en fuera de juego, pero fue fuera de juego, o sea, Claro. la regla, ¿no? Entonces sí creo que en este mundial estamos viendo, obviamente, cuestiones económicas, comerciales y demás, pero también estamos viendo otro estilo de fútbol en el cual la gente se está adaptando y está viendo en qué les beneficia y en qué les perjudica. Yo creo que lo que pasa que, sobre todo para países de Latinoamérica, de Centroamérica, es verdad que nuestro fútbol siempre fue más de la picardía, lo que nosotros decimos Claro. el de potrero, o sea, como un fútbol más de pecharse, también de jugar un poco con de la vivada, con el otro, ¿viste? de la vivada. Perder tiempo en el cambio, ¿entendés? Si viveza. está ganando. Por ejemplo, Por claro, ejemplo. sí. Y es algo quizás, desconozco, pero quizás muy distinto a lo que es el fútbol europeo, que tal vez es más marcado el timing, o no sé, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, que el fútbol europeo es más de pase largo, no sé, como que hay otras maneras quizás de jugar y por eso nos llama un poco la atención el que sea todo tan pausado, tan diagramado, tan marcado. No, pero porque yo creo que al final es verdad que aquí en Europa también se tiene otro tipo de picardía, ¿no? O sea, porque también existe. Porque al final, pues recordemos que también muchos equipos europeos también tienen muchos jugadores latinoamericanos. Claro. Y esto también lo intentan instaurar aquí, obviamente con otras diferencias, pero también es parte del juego, o sea, es parte de cómo lo viven, ¿no? Entonces, yo sí creo que con todo estos cambios, creo que sí han evolucionado, pero obviamente no deja de haber atrás, para mí, un interés económico en el cual, bueno, se aprovechan. No todos, porque sí que es verdad que existen algunos medios de comunicación que en esas pausas, no me acuerdo en qué televisoras latinas creo que son, no ponen comerciales. Sí. Todavía creo que ellos no han visto el potencial económico. En el momento que lo vean, lo van a ir metiendo, o sea, pero porque es normal, no deja de ser esto un negocio. O sea, al final no deja de ser su negocio donde también vemos la influencia de la gente que asiste. O sea, también, ya del 100% de la persona que asiste, el 80%... pues o no le gusta el fútbol, o ya va por el postureo, o ya va para poder subirlo en sus redes sociales. A mí me dio mucho coraje el partido inaugural de México-Sudáfrica, porque cuando ves los goles, todo el mundo se está grabando a sí mismo. Ay, o sea, ni siquiera está grabando el partido. El partido. Se está grabando su reacción del gol que metió México. Y era como... Y tú dices, pero chico, ¿lo viste? Es el gol. O sea, sí, eso fue viral, ¿eh? Que aparecieron dos en la cámara, ¿viste? Llorando como y decís... Pero no estás viendo al jugador que está pasando. Claro. ¿Y por qué está llorando? ¿No? Porque al final, me acuerdo que Raúl Jiménez llora porque se acordó de su padre, que en paz descanse, y se acordó y se lo dedicó. Entonces, entiendes el porqué del jugador. Pero en vez de empatizar con él o vivir la pasión, como todos de gritar, y lo gritaba siempre con el que estaba al lado tuyo, aunque no lo conocieras, no sé qué tal,
se están grabando. Entonces dices, pierde la magia también. Sí. Sí, Y se perdió. nosotros, bueno, aquí en Barcelona lo vemos. O sea, cuando vas al Camp Nou, o sea, es frío. Es frío. La sensación a mí que me da es fría. En cambio, tú vas al Johan, que es donde juega la selección femenina, la parte femenina del Barça, y ahí todavía sigue habiendo pasión. Ok. ¿Por qué? Porque va al que le gusta el fútbol. Sí. Claro, no es tan mainstream quizás. Exacto, porque todavía no está en ese boom o en ese momento, pero está muy bonito porque estás viviendo lo que toda la vida has vivido. Entonces, yo me acuerdo ir al partido de un clásico en el Camp Nou femenino y la gente como si estuvieras en LATAM. Pero entonces la gente sí es así. El problema... Acá estaban. Claro, acá estaban. Pero luego lo ves en el masculino y es diferente. Sí, quizás se hizo como muy turístico, ¿viste? Va mucha gente que viene de visita y dice, bueno, vamos a ver un partido del Barça como entretenimiento y ya. Pero no es el real hincha del Barça. Claro, y esto está pasando en el Mundial, que por ejemplo, quieres ver un Cabo Verde Arabia y te encuentras a más mexicanos, estadounidenses que pues podrían ser influencers, artistas o gente que les regalan por promotor porque por una marca se los dieron, no sé qué. Y a lo mejor les da igual el partido, pero para ellos en sus redes sociales, estuve ahí. El que va, pues no te va a alentar como te va a alentar el apasionado, ¿no? Que ese al final, ese es el que te aprieta en un campo. Que es cuando siempre decíamos, es un hervidero, ¿no? Que esto siempre pasa en LATAM, ¿no? De cuando ibas al campo de Boca, por ejemplo, ya sabías el bu y te hacías pequeño, ¿no? Porque me acuerdo yo, porque bueno, sufrí contra Boca una final, Cruz Azul Boca, entonces... Acá una bostera, ¿eh? Sí, pero les ganamos en su campo, Una Copa Libertadores que terminó en penaltis cuando estaban con Bianchi, o sea, imagínate, se ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, sí. 2000, no, 2000 es de Bianchi. 2000, No, 2000, sí. Sí, por ahí. Pero claro, y yo me acuerdo que en aquel momento te decían, es que vas a ir a ese campo y Vibra la bombonera. y te van a temblar los pies Claro. del rival. Y del otro lado también, porque lo decía Javier Aguirre, el técnico de México, decía en el partido inaugural de México, decía, es que vi jugadores que les temblaron los pies. Y dice, ¿y estás en tu casa? Claro. Dice, ¿cómo te van a temblar los pies en tu casa con tu Bueno, gente? pero también es la presión de estar ahí también. Claro, dice, ellos nunca se habían imaginado estar en un campo de más de 85.000 espectadores que te están alentando, que te están gritando y tú, o quedo bien o quedo muy mal. O quedo bastante, ¿no? Sí, sí. Entonces, entre eso y luego obviamente el rival, de, hostia, aquí no me apoyan, aquí cada vez que la toco me abuchean, Claro. aquí, no sé, y claro, esto sí conlleva mucho, o sea, yo que también veo categorías inferiores aquí en el Barça, lo ves. Los chavales cuando tienen gente que les alienta en el Barça, en los filiales, se vienen arriba y dicen, hostia, esto es lo bueno. Pero claro, cuando ves un campo y estás en el está Camp de Nou visitante y y y dices, hostia, es que tengo que sacar mi mejor partido, mi mejor versión, ¿no? Anímicamente te modifica mucho. Mucho, sí. mucho. Esto de que sean 3 sedes en vez de una. Uf, ¿Qué onda? Pues la idea era probar esto para que después, no sé, después sea una España-Marruecos en el futuro. O... Bueno, es que esto todavía viene de la época de Josep Blatter. De Josep Blatter, aquel presidente de la FIFA, que obviamente ahora mismo tiene una sentencia por el tema de corrupción, porque obviamente se hablaba de un tema extra cancha, ¿no? Entonces él lo que hizo fue un poco eso, ¿no? El juntar varios países para poder que, de cierta Porque puedo manera... sacar de un país y puedo sacar de tres, ¿no? O sea, Vamos a exprimir, vamos a exprimir. Básicamente porque también la infraestructura no tengo que pagarle tanto porque al final no es lo mismo que tú, por ejemplo, hagas el Mundial en México y tú tienes realmente estadios en condiciones, solo tendrás 4. En condiciones, los otros hay que hacerlos, Claro. hay que empezar de cero, o bien hay que adaptarlos y hay que aumentarle la capacidad. ¿Qué pasa? Los de Estados Unidos ya lo tienen por el fútbol americano. Entonces tú ya sabes que los estadios de Estados Unidos ya están por arriba de los 50 o 60.000 espectadores, que esto al final es una entrada de boletaje, esto al final es una entrada de patrocinadores, es una entrada a también el tema de seguridad y al tema de muchas otras cosas. Pasó el Mundial de Clubes donde vimos otra cara de la moneda cuando solo se hizo ahí. Pero sí que creo que ellos decían, bueno, el Azteca es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya hemos albergado, este es nuestro tercer Mundial, entonces tiene que ser un icono y al ser un icono se tiene que hacer la inauguración ahí. Pero ¿cuál es la condición de que sea la inauguración ahí? No va a albergar la final. La final se juega en Nueva York. Okay. Entonces, Canadá, pues bueno, agarrando todo lo que viene siendo
América del Norte, aunque la gente no lo sepa, pero México es del norte. Porque aquí, vaya tela, hay que dar clases de geografía. Sí, en a veces España es necesaria, mucho. ¿viste? Claro, yo digo que por debajo de México todo es Sudamérica. Nada, esto no. Centroamérica se lo llevó puesto Sí, también. sí, Centroamérica tal. Pero sí que creo que es un poco más por eso, ¿no? También el tema de capacidades de aeropuertos, el tema de capacidades de movilidad, de transporte, porque eso también ha cambiado mucho. Bueno, en Qatar lo vimos. En Qatar fue sede mundialista, pero hicieron campos para el Mundial y hoy en día ya no están. Muertos, claro. No, los derrumbaron. Okay. O sea, Sí. fueron... Fue como me sirvió en este momento y Esto después ya me está, chupo y un ya gol de está. fútbol, chau. Y ya, básicamente. Porque también hablaban del tema de uno de los patrocinadores muy grandes, un catarí, que estuvo metido con el tema de Blatter, por eso también se jugó en Qatar, ¿no? Porque ya había un pacto por eso. Entonces ahora espérate al siguiente mundial, porque el siguiente mundial sí toca en España, Portugal y Marruecos, pero hay que ir a Argentina y Uruguay porque es un aniversario de los mundiales y obviamente Uruguay, que fue donde empezó el mundial, pues se tendría que hacer la inauguración ahí, pero luego las finales se tienen que hacer en España, pero ¿dónde se tienen que hacer en España? Ay, que Dios, no. aquí hay un debate, que si se juegan en Madrid, que si se juegan en Barcelona, que Madrid es la capital, pero Barcelona el estadio es más grande, entonces juegan mucho con eso. Hay que entender que la FIFA también les da dinero a las federaciones para que terminen los campos, entonces creo que esto también se ha perdido, porque para mí me encantaba un mundial en un solo país, porque descubrías la parte recónditas de ese país. Porque las capitales, las grandes capitales ya las conoces. O sea, tú vienes a España y tú sabes que España es Barcelona y Madrid. Sí. Pero si tú lo haces que sea genérico, pues puedes irte a Galicia, que es muy bonito, te puedes ir a Andalucía, que también, te puedes ir a Aragón, que Zaragoza no es feo tampoco, te puedes ir al País Vasco. O sea, tienes oportunidades de conocer otro tipo de ciudades que te pueden encantar y que puedes explorar, ¿no? Y también para el turista decir, no es solo esto, ¿no? O sea, Argentina no es solo Buenos Aires. Totalmente. O Uruguay no solo es Montevideo. O sea, también todos tenemos nuestra cultura y que cuando sales de esa capital es la cultura y nuestra esencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se ha perdido con el Mundial, que era lo que para mí era lo que más ganaba cuando tú venías a Francia, cuando tú fuiste a Sudáfrica. Yo me juego de Sudáfrica, aprendí un montón de hasta cómo se vivió en la época de Mandela, cómo fue su cárcel, dónde estuvo, las zonas donde, cómo el rugby, por ejemplo, ganó poder, cómo se fueron metiendo. Entonces, te hablan del país como general. Tú dices, como cultura general, mínimo, a alguien que también le gusta la historia, dices, oye, esto es bonito. Sí. Pero cuando dices, no, es que vas a ir a España, pero solo Madrid y Barcelona. Pues claro, los precios se aumentan porque luego ya son capitales ya caras, entonces esto te aumenta al doble y claro, lo haces más complicado hasta para poder asistir. Sí. ¿Y por qué tenemos tanta rivalidad con México? Bueno, yo siempre la creo de que al final siempre ha sido, y yo lo digo de verdad, creo que siempre ha sido nuestro verdugo. O sea, creo que cada vez que nos hemos enfrentado a Argentinas en cosas trascendentes, nos han eliminado. En cosas no trascendentes sí hemos ganado. O sea, en amistosos, México ha llegado a ganar a Argentina. Pero en cosas que ya son trascendentes, como pasar una eliminatoria, ganarle algún título, no hemos podido. Entonces yo creo que es el típico como odio de, es que nunca puedo contigo cuando necesito ganarte, ¿no? Entonces creo que eso, varias situaciones, o sea, yo lo decía, ¿no? El Mundial de 2006 con Alemania lo sufrí tanto porque dije, Maxi Rodríguez en su vida ha vuelto a marcar ese gol, pero me eliminas con un gol afuera del área, le pega súper bien y la bola se la comba y entra en el ángulo. O sea, ¿cómo has hecho eso? Porque en la vida, y gracias a eso, por cierto, gracias a eso fichó con el Atlético de Madrid y ahí murió su carrera. Porque es así. Pero lo único que le sirvió a ese chico fue marcarle un golazo a México y que Argentina pasada, no, obviamente no fue campeón en el 2006, pero sí que te genera un poco eso, ¿no? Y siempre cuando nosotros nos hemos enfrentado en Copas América también, fase de grupos, vale, les hemos llegado a empatar, hemos llegado a ganar, pero no hay una trascendencia, porque al final cuando en fase de grupos pues no solamente dependen de uno del otro. Pero por ejemplo, en el que hablábamos también, en el tema de Qatar, Argentina necesitaba ganar, porque si obviamente no ganaba Argentina, no pasábamos. Pues no pasaban. Entonces había una presión, porque nadie se iba a esperar que hubieran perdido contra Arabia. O sea, no. También es... No. Esto está bien. Bueno, pero venían como de muchas victorias, necesitábamos un traspié como para después...
Pero yo seguir la vida. Yo creo que siempre, ¿no? Yo creo que esa rivalidad viene, yo creo que más de ahí. Obviamente, en México hay muchos argentinos que hoy en día pues están en el fútbol mexicano, que toda la vida algunos han sido ídolos. O sea, a mí, por ejemplo, a un delantero centro que tenemos en México, en la selección mexicana, Santi Jiménez, su padre, el Chaco, es argentino. Sí. Entonces, uno de mis mayores ídolos es argentino, pero nacionalizado italiano, que es Mauro Camoranesi. Entonces, porque jugó en Cruz Azul. Y obviamente, dices, pues lo puedes entender. O sea, el amor a eso. Yo viví en la ciudad de León, por ejemplo, y la ciudad de León estaba lleno de argentinos porque hubo demasiada migración. Y entonces tú, en donde ibas, había restaurantes de asados, había comida argentina todo el tiempo. Y decía, pero estoy en México, estoy en Argentina, ¿no? Entonces era un poco peculiar. Pero yo creo que la rivalidad más es en esa, ¿no? En el que nosotros nunca hemos podido ganar en cuestiones trascendentales. Y que siempre para ustedes es más como, nos ven como un equipo pequeño, porque es así, porque para ustedes somos un equipo pequeño, pero para nosotros consideramos que podemos llegar a estar a la misma altura o podemos estar ahí tocando. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando nos hemos enfrentado a un Uruguay, a una Brasil, a un Chile, les hemos competido al 100% y les hemos ganado y les hemos quitado trofeos, pero a ustedes, que a ellos sí los ven como un rival duro, no nos ven de la misma manera. Claro. Entonces yo creo que ahí es... No los valoramos. No le gusta mucho la boludeada. Claro, no los valoramos como corresponde. No. Pero bueno, al final, mira, también se hizo viral, no sé si lo sepan, se hizo viral de un periodista argentino que también criticaba a esto, ¿no? Yo no entiendo la rivalidad si al final en México no hay gente futbolera. Yo decía, Claro. tío, no, te estás metiendo en un fregado que claro. no. O sea, Claro, no claro. toca, Tampoco la pelotudez, ¿viste? Sí, Como- no, tampoco toca. Yo me gusta la pregunta de el revelación, que yo creo que nos los vamos a enfrentar en breve. Concha de mi madre. Porque yo, por lo menos a mí, el tema de Cabo Verde y su arquero en particular fue una cosa de loco, que de repente, claro, le empató a España, que es una de las favoritas, le empata, ¿no? También a Uruguay, si no me equivoco. ¿Y qué onda? O sea, ¿cuál pensás que fue el revelación? Buah, yo es que hay, revelación creo que sí puede ser Cabo Verde, porque al final creo que nadie se esperaba, ¿no? Que llegara a esas instancias, y menos contra equipos tan complicados, porque los charrúas son duros, Sí. los españoles también, pero es verdad que, Luis de la Fuente, hizo un experimento en ese partido que, nadie entiende nada. Pero porque estaban confiados, y yo creo que también el enfrentarte a un rival confiado te juega en contra, ¿no? Te juega en contra. Yo creo que sí, podría ser Cabo Verde, Marruecos, hasta cierto punto también, pero yo te puedo decir que en la parte en la que te puedo bancar a Marruecos, que no es tanta revelación, pero... Fue revelación en el Mundial pasado, Ya ¿no? empezó con Qatar, ¿no? Claro, pero es porque Marruecos lleva años haciendo un proyecto desde las categorías inferiores de la selección. Entonces es un proceso que tú lo estás viendo ahora y teniendo jugadores en la élite, en equipos élite, y entonces ya te hace un equipo competitivo. Y eso te demuestra a que si tú realmente trabajas hasta en las categorías inferiores en tu selección, pues si tú los formas bien y los vas educando bien hasta cierto punto, te van a dar una trascendencia. Y creo que en el caso de Cabo Verde, sí creo que es más a nivel mediático y futbolístico el poco fútbol que te han demostrado, pero la garra y la intencionalidad de no perder. Claro, O sea, sí, van a matar, ¿viste? Claro, Como- al final 3 empates te han hecho clasificar. Sí, segundo. Sí, quedó Uruguay afuera, que decís. No, es una locura. Sí, entonces yo sí creo que este tipo de cosas hacen que obviamente te replantees mucho, ¿no? Y creo que sí, podría hacerse una de ellas. A mí el Congo, por ejemplo, también creo que es un rival incómodo, y seguramente Cabo Verde va a ser un rival incómodo para Argentina. Obviamente Argentina, por cuestión de personal, de jugadores, es superior. O sea, a pesar de todo, tienes jugadores de renombre que obviamente estos pesa, pero también nunca hay que confiarse del equipo pequeño, porque a veces... te gana Arabia Saudita 3-0, o sea... Claro, para ellos fue fiesta nacional, me acuerdo, al día siguiente. No, o sea, sí. Entonces, no, yo creo que sería un poco más por ahí. Y te digo, entonces lo de Marruecos es porque yo creo que lo he visto más su trascendencia y me ha gustado mucho. Y creo que este año está para más cosas.
Y en el caso de Cabo Verde, yo creo que ha sido más su garra y su intencionalidad de seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿Y decepción este mundial? Que ya, Decepción. o sea, que ya haya quedado eliminado y que digas, uff, no me la esperaba. Turquía. ¿Sí? Ah. Turquía. Yo creo que tiene un gran equipo. Arda Güler juega muy bien. Creo que tenía un equipo muy armado y que le costara mucho el salir. Obviamente Uruguay, pues Sí. también. Pero Turquía fue la que más me sorprendió de no ganar tantos partidos. Esperabas que fuera primera de grupo y al final termina siendo última. Entonces yo creo que de momento ha sido como una de mis grandes decepciones. Es que no lo llevaron a Mauro Icardi, chicos. Si lo hubiesen puesto, total, se los damos, no tengo ningún problema, te digo. Lo que sea, ¿no? Por Sí, lo contrario. sí, sí. Pero sí, yo creo que eso, o sea, y obviamente, ¿no? También Corea, ¿no? O sea, Corea al final ahora mismo está esperando a ver qué pasa con los terceros puestos, porque también Corea se especulaba que fuera segundo, porque ahora Sudáfrica pasó como segundo. Entonces, todos estos cambios que están habiendo, que también cambió la regla de que si tú te enfrentaste, en este caso México se enfrentó a Sudáfrica y México le ganó, pero hubieran empatado en puntos, pues México se queda por arriba. De hecho, esto pasó con Argentina y con México y creo que con Estados Unidos. Tenían el liderato en la segunda jornada. ¿Por qué? Porque ya con los rivales que tenía, ya tenía no el gol average, porque daba igual. O sea, a México le daba igual que el siguiente partido, en este caso creo que era Corea, si metía 80 goles, daba igual porque México se quedaba primero porque le había ganado Corea 1-0. Entonces, este tipo de formatos que también ha cambiado, ha generalizado a que ahora existan nuevas sorpresas, pero aún así, ahora para mí empieza otro mundial a partir de los 32 avos. Y sí. Vale. El favorito, bueno, teníamos a España como ahí top, teníamos a Francia. Argentina, por supuesto, también, ¿eh? No nos olvidemos. No era favorito, amiga, Argentina, hasta lo que sabe. A ver, obviamente es el A campeón nivel del mundo. popular, sí. Para nosotros es favorito siempre, Sí, sí, pero digo, a nivel mundial. Por lo que sea, ¿no? Claro, ¿ha cambiado algo después de la fase de grupos a nivel favoritismo de quién puede ganar? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, Francia para mí se está notando un equipo más consolidado, un equipo que se lo agarra en serio cada partido, que no especula, que sabe a lo que juega, que funciona bien. España es verdad que creo que también, obviamente después de haber ganado la Euro, pues obviamente también es favorita, pero sí que pues no fueron fieles a su estilo desde el primer partido, entonces obviamente eso los castigó mucho. Argentina, pues al final de cuentas, pues sí, tienes a Leo Messi que te hace genialidades, pero siempre son esos rivales como un poco incómodos, ¿no? Que nadie quiere tener, pero sí creo que de momento, por ejemplo, Alemania tiene un buen equipo, pero no creo que llegue muy lejos. Inglaterra la están poniendo muy por encima y creo que tampoco va a ser tanto. Pero claro, se siguen hablando más de equipos europeos. Brasil, por ejemplo, Brasil también decían, bueno, puede ser ese típico caballo negro. Brasil ahora, bueno, con la lesión de Rafinha ha perdido, con Neymar poco recuperado, no sé hasta qué punto le llegue. Portugal, a ver cómo lo sigue llevando, porque es verdad que tampoco empezó bien, Cristiano no marcó los primeros, que también dependen mucho de él, a pesar de que tienen un plantel muy, muy bueno. Yo esperaba más de Portugal. Entonces, yo sí creo que actualmente, para mí ahora el favoritismo sí que ha hecho más a Francia. Y Argentina, yo creo que el hándicap que tiene es que nunca ha habido otro, o sea, campeón y volverse campeón. O sea, no ha sido mi campeón. Anuló Mufa. Claro, y menos mal, porque aguantar los 4 años más es difícil, ¿eh? Sería muy bueno. Claro, porque te dicen segundo Francia, ¿no? Sí, Segundo Francia. exacto. Entonces, nada, pero yo creo que en ese sentido puede estar abierto. También los cruces van a ser sumamente importantes. No hay que dar nada por ganado, creo que hay que jugarlo. España, por ejemplo, para mí, le tembló a las patitas el pensar que se podía enfrentar a Argentina y los partidos les daba igual. O sea, esa es mi sensación y mi perspectiva. Sí. Yo escuchaba a la prensa argentina y era, bueno, me toca España, pues me tengo que enfrentar a los mejores. Y en España, si lo podemos evitar, Argentina, mejor. Sí. Y era, o sea, dices tú, pero si tienes un buen equipo, o sea, tampoco es que... en algún momento, si llegas a otras instancias, te tienes que enfrentar a una Francia, te puedes enfrentar a una Portugal, te puedes enfrentar a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que en este caso la selección de Argentina sabe que si no se enfrenta a estos grandes selecciones,
pues sabe que no va a llegar lejos. Entonces, lo tienen asumido. Francia lo mismo. En ese caso, España creo que quiere esquivar para intentar llegar a Lo las más cosas lejos posible. Lo más lejos posible. Y yo creo que ese también es el momento en el que uno dice, oye, ¿realmente vale la pena o no de ponerte como favorito? Y yo, para mí, sigue siendo Francia. Espero que no, pero... Ojalá que no. Espero que no, espero que tampoco sean los argentinos. Pero a mí me gustaría, personalmente, a mí me gustaría que fuera una selección que nunca ha ganado un mundial. O sea, que nunca ha tenido ningún mundial. O sea, esto me encantaría. Un Holanda, ponele. O sí, que es el ¿cómo se llama? El subcampeón de toda la vida. ¿No? Entonces, a mí me gustaría, porque creo que eso también le daría dijéramos, como otra chispa, ¿no? A ver si esto también funciona. Y lo que sí estamos viendo, un nivel muy alto de los equipos asiáticos que no se esperaba y que los africanos siempre son complicados, ¿no? Ghana, República del Congo, Marruecos, Argelia, o sea, hay muchos equipos que realmente se te pueden complicar y, por ejemplo, están arriba de Escocia, de Austria. Entonces, puede haber eso, ¿no? Y que ya no solamente es Europa y Sudamérica, sino ya los otros continentes han mejorado su fútbol. Y entonces ahora ya vas con selecciones que a lo mejor no son tan visibles, pero se saben encerrar bien atrás, saben mantenerte el partido y, claro, te entran a la desesperación. Y a veces en eso, creo que en ese caso, cuando tienes jugadores como experiencia, como Cristiano, como Messi, que ya tienen tiempo, saben jugar a cuando se te encierran, cómo poder desenvolverse, y cosa que jugadores tan jóvenes como la selección española no lo tienen, porque yo ayer, por ejemplo, en el partido de Uruguay, los vi desesperados. Entonces... Sí. Esa es la única diferencia que yo sí veo, que la madurez va a ser al campeón antes que la juventud, pero es una sensación. Vamos a ver qué pasa. Ahora ¿Quieres sí, cerrar? Sí. Menos mal que no vamos a enfrentar a Argentina. No. En esa parte estoy muy a gusto. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por contarnos un poquitito más, meternos más en tema y vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Bueno, Vamos a ver. vamos a ver. No, pero muchas gracias por haberme invitado, la verdad. Espero que se la hayan pasado bien. También Sí. ustedes. Sí, obvio. Muy informativo todo, además. Sí. Menos mal que, bueno, México, los siguientes 2 partidos, Está. 16avos y octavos, Claro. se van a jugar en casa. O sea, Bien. Eso se está van a bueno. jugar en el estadio. Que esto también es un... Te ayuda. Eso también te ayuda, porque recordemos que el sueño de México, y lo digo aquí, el sueño de México era pasar el 5º partido, que ahora es pasar el 6º, que Claro. es pasar a cuartos. Y la única vez que lo logramos fue en el Azteca? México, en México 86, que caímos en penales en Monterrey, de hecho, en mi ciudad. Ah, ok. Se cayó en penales, pero ha sido la única ocasión que hemos llegado así tan lejos, y que obviamente pues somos una selección que tampoco la gente nos quiere, o sea, en el sentido de encontrarnos como rival, porque saben que en casa se va a complicar. se les va a Sí, complicar. sí, se les va a complicar. el hincha mexicano también es intenso, Sí, entonces sí, es sí. como complicado para un visitante ir y... Sí, pero bueno, menos mamita. mal que te digo, no nos vemos a Argentina y ya está, pero bueno. Nos cruzamos en otro momento. Claro. Sí. Vamos a comer unos tacos si quieren, pero... Sí. Birrita, Ellas pagan chao. el asado y ya está. Claro. Yo llevo una tortilla nada más. Exacto. Muchas gracias. Bueno, José Luis. mil gracias, Gracias a ustedes. Bueno, buena Adiós. semana. Si extrañas acá, mamá te va a esperar.